Hola dulzuras, espero que se encuentren muy bien. Para iniciar es importante aclararles que estaré usando el programa Rainmeter, el cual es solo compatible con Windows 7, 8, 10 y 11. Así que si es tu primera vez descargando este programa, te recomiendo primero mirar mi video tutorial de cómo personalizar tu PC y laptop y adelantarlo justo al minuto 12,53 para que lo puedas instalar de forma correcta y sin ningún error. Bien, para empezar es importante que definamos primero de qué va a tratar nuestro widget, ya que en el transcurso de este video les estaré enseñando varios tipos de widgets que puedes diseñar. Y el primero que les mostraré es a cómo crear estos widgets de fotos para tu pantalla, que realmente son bastante fáciles de hacer. Pero antes de iniciar con este widget, si necesitas crear contenido para tus trabajos, estudios, pero no tienes ni los medios ni el tiempo para grabar y editar, te presento a Clipswise IA. Para esto simplemente regístrate en el link que te estaré dejando en la descripción de este video. Luego eliges cualquiera de sus agentes de video que ya están disponibles para usar. Después escribes el prompt de tu idea, ajustas los parámetros e inicias presionando en generar. Una vez que lo tengas hecho, podrás visualizar los distintos clips que podrás editar de forma directa en la página web, hasta poder obtener el video en cuestión de minutos. Y si ya quieres llevarlo al siguiente nivel, la función de series te permite crear temporadas enteras de episodios, revisarlos y conectarlos en tus redes sociales para automatizar las publicaciones sin pasar horas planificándolo. Entonces puedes disfrutar ahora de todos estos beneficios con un 60% de descuento en el plan anual, solo por esta temporada. Así que no esperes más y usa Clipswise IA. Para continuar, solo dirígete a la barra de tareas y busca este pequeño símbolo. Como ya podemos ver aquí al inicio, te vas a encontrar con este pequeño icono de carpeta, que al presionarlo nos va a dejar crear toda la estructura de nuestra skin. Así que vas a iniciar presionando el botón de añadir carpeta y al instante vas a agregarle el título que quieres que tenga tu widget. Luego vas a presionar en añadir piel para que se pueda generar el archivo .ini, el cual es el encargado de hacer funcionar cualquier widget que vayas a crear en Rainmeter. Ahora vas a añadirle el título que va a poseer tu skin, que en este caso sería el nombre del personaje que voy a usar para este ejemplo. Ahora simplemente toca el botón de abajo que dice cerrar. Al instante vas a ver este pequeño cuadro de la izquierda, en donde podrás encontrar ya creado tu widget. Ahora el siguiente paso es hacer clic derecho sobre la carpeta de este mismo, hasta que te muestre estas opciones. Aquí vas a presionar en donde dice abrir carpeta y al instante te va a mostrar la dirección real de donde está ubicado el archivo en tu PC. Estando aquí en el explorador de archivos, vas a minimizar esta ventana para dirigirte a tu navegador. Y aquí vas a ingresar a Pinterest o a cualquier página de tu preferencia para que puedas obtener la imagen que quieras para tu widget, el cual voy a convertirlo en un tipo de widget conocido como Fake Ukagakas, que son básicamente una mascota de escritorio estático. Pero igual no te preocupes, porque puedes crear cualquier tipo de widget como llaveros y pósters. Hecho esto, ahora solo ve a la siguiente página que te estaré dejando en la descripción para que puedas eliminar el fondo de la imagen fácilmente y luego puedes descargarlo en su formato .png. Ahora dirígete al explorador de archivos que minimizamos antes para irnos directo a la carpeta de descargas y vas a copiar la imagen que recién descargamos. Luego presiona la flechita que está aquí arriba para que nos deje regresar a la pestaña anterior y vas a pegar aquí la imagen. Después vas a seleccionar esta para que puedas cambiarle el título por uno que sea más sencillo. Bien dulzuras, una vez hecho esto, te vas a dirigir de vuelta a Rainmeter y vas a desplazar en esta esquina la carpeta de tu widget. Ahora simplemente vas a presionarlo para que se nos habiliten estas opciones. Aquí mismo vamos a presionar el primer botón de activar. Como aún no hemos puesto nada en el archivo .ini, claramente el programa no sabe que aún existe nuestro widget. Entonces para esto simplemente vas a presionar el botón de editar, en donde al instante se nos abrirá esta pequeña ventana de bloc de notas, en donde básicamente podremos editar y crear el código para que funcione nuestro widget.
Como sé que muchos aquí no tienen experiencia escribiendo código, me he encargado de crear algunas plantillas gratis y mini tutoriales de la misma que podrás conseguir en mi Patreon. Y para obtenerlo, solo debes de dirigirte al link que te estaré dejando en la descripción de este video. Luego te vas a registrar presionando este botón para que se te desbloquee por completo toda la publicación, que en esta ocasión solo tendrás que dirigirte hacia abajo para copiar este texto. Luego vas a dirigirte a la hoja donde está el código y vas a pegar el nuevo código aquí. Bien, como pueden ver, al principio de este código se encuentra esta etiqueta llamada metadata, el cual vas a poder ingresar al lado del name el título que quieres agregarle a tu widget. Seguido de autor, en donde vas a escribir tu nombre o tu apodo como creador. Luego en información vas a agregar una pequeña descripción de lo que trata el mismo o de tus redes sociales. Más abajo en Middle Show Picture, justo donde dice Image Name, vas a escribir el título exacto que le pusimos a la imagen anterior y dejaremos el mismo formato .png que ya está descrito. En cuanto a la W que se encuentra en este código, aunque por lo general se usa para definir el ancho de una imagen en inglés, en este caso como el código está descrito como un medidor de imagen, este mismo tomará la W para controlar el tamaño de la imagen. Es decir, entre mayor sea el número que se encuentre en esta fila, más grande se verá nuestro widget, y entre menor sea la cantidad, más pequeño se pondrá en nuestra pantalla. Yo por defecto lo dejé en 600 ya que luce bastante bien en mi pantalla, pero en la tuya puedes agregarle el tamaño que quieras. Hecho esto, ahora solo nos vamos a dirigir a esta esquina que dice archivo y luego le damos en guardar. Ahora solo minimiza esta pestaña de notas y ya aquí solo vas a presionar el botón de actualizar para poder ver los cambios aplicados en nuestra pantalla. Ya si quieres crear múltiples skins de fotos y que estas mismas se muestren al mismo tiempo en pantalla, podrás hacerlo cambiando un poco la estructura de este widget. Para eso vas a crear con normalidad el widget. Luego vas a iniciar presionando de vuelta el botón de añadir carpeta y en esta nueva carpeta lo vas a titular con el nombre o el número que quieras. Y ahora aquí mismo sí podrás presionar de vuelta el botón de añadir piel. Después selecciona la carpeta principal y vuelves a tocar el botón de añadir carpeta y seguirás los mismos pasos que ya he indicado antes. De igual forma, esta estructura la puedes aplicar para cualquier tipo de widget que hagas. Luego de eso van a añadir de la misma manera las imágenes y el código como he indicado antes. Una vez tengas todo hecho esto, ahora para poder compartir nuestro widget con cualquier persona, deberemos de ingresar de vuelta a Raymeter y vas a mantener seleccionada la carpeta principal de nuestro widget. Luego vas a presionar este botón que se encuentra aquí abajo que dice crear un paquete .rm_skin, que básicamente este es un archivo comprimido de todo nuestro widget. Una vez que lo presiones, nos va a mostrar esta nueva ventana. Aquí solamente vas a volver a escribir el título del widget y de tu nombre como creador. Luego presiona en Add Skin y en la primera opción vas a desplazar esta barra y vas a buscar el nombre de tu widget. Después presiona en Add y luego en Next.
Por último, vas a seleccionar en Low Skin y en estos tres puntitos vas a seleccionar la carpeta que está tu skin. Luego presionas el archivo .ini para que se pueda agregar en la casilla. Ya más abajo en requerimiento mínimo te recomiendo mejor dejarlo por defecto en Windows 7 y terminarás presionando en crear paquete. Como podrás ver, el archivo .rmskin se moverá por defecto a nuestra pantalla principal y aquí solo lo vas a mover al explorador de archivo para después compartirlo por Drive o Mediafire para que lo puedan descargar y luego lo ejecutas haciendo doble clic sobre este. Ya para el segundo widget volvemos a ingresar a Rainmeter y creamos la carpeta como ya he explicado antes. Una vez aquí te explico que para crear cualquier widget dinámico la estructura de esta va a ser distinta y para esto vas a presionar el botón de Resources que al instante va a crearse otra subcarpeta. Esta básicamente funciona como un almacén oculto para guardar los recursos como imágenes de fondo, fonts, entre otros de forma más organizada. Así que aquí dentro de esta subcarpeta vamos a crear dos carpetas más. Una que sería para imágenes que debes de titular en inglés y la otra que va a contener las letras que serían las fonts. Bien, hecho esto vas a dirigirte de vuelta a mi Patreon y aquí te vas a encontrar igualmente con la plantilla del mini calendario, pero esta vez para obtener el código solo debes de irte al final de esta publicación como describo aquí para que puedas descargar todo este texto. Además, en este apartado vas a encontrar el enlace a Canva para que puedas modificar estas dos plantillas de calendario que me he encargado de crear para todos ustedes de forma gratuita. Ya si presionas en ver plantilla y luego en abrir en editor, podrás añadirle a cualquiera de estas dos plantillas la imagen que prefieras. Yo para este ejemplo utilizaré la primera, en donde te dejará cambiarle el color a cada uno de estos elementos. Luego para añadirle la imagen solo debes de presionar en subido y luego en subir archivo, para después solo arrastrar la imagen hacia el medio. Listo el diseño, solo ve a compartir, luego a descargar y aquí como sé que algunos de ustedes están usando la versión gratuita de Canva, lo que van a hacer es simplemente cambiar el tipo de archivo a JPG para después descargar la imagen. Y luego ingresa a la página anteriormente mencionada para que puedas eliminarle el fondo de la misma. Pero si están usando la versión premium de Canva, así como yo, lo que vas a hacer es mantener el formato .png y vas a activar esta función que dice fondo transparente. Hecho esto, ahora te vas a dirigir de vuelta a Rainmeter para ingresar a la carpeta de tu skin. Ahora vas a ir a Resource, luego a Imágenes y una vez estés dentro vas a ir directo a la carpeta de descargas y vas a mover la imagen a donde estábamos antes. Una vez que agregues la imagen, cámbiale el título de esta por el número 1. Ahora vas a ir a Resources y vamos a irnos dentro de la carpeta de Fonts. Ya aquí solo vas a ir a la siguiente página que te estaré dejando en la descripción para que puedas encontrar distintas tipografías que luego vas a descargar y vas a mover el archivo .ttf en esta carpeta. Hecho estos dos pasos importantes, ahora se irán a descargas y vas a descomprimir el archivo .zip que descargaron en Patreon. Aquí vas a encontrarte con este documento que vas a abrir. Y vas a copiar todo este texto para luego dirigirte a Rainmeter en editar y puedas pegar el nuevo código aquí. Ahora solo guarda este código para que al momento de actualizar el widget te aparezca al instante en pantalla. Nos iremos de vuelta al editor y rellenamos los datos principales del widget en metadata.
Ya en fila de variables te vas a encontrar con esta llamada Font Color, el cual define en cómo va a ser el color principal de las letras de tu calendario. Como habrás notado, estos números corresponden al modelo de color RGB, que en lugar de usar palabras comunes como rosado o marrón, esta combinación numérica nos permite definir y precisar el tono exacto que estamos buscando. Entonces, para poder saber el código RGB de nuestro color, se van a dirigir a la siguiente página que también les estaré dejando en el link que está en la descripción. Y como podemos ver, nos encontramos con esta tabla de colores, el cual podremos escoger nuestro color. Una vez seleccionado, como podrás ver aquí arriba, se encuentran distintos formatos y el cual nos interesa usar es el que dice RGB. Así que solo presiona estos números para que te deje copiarlo automáticamente. Ahora sí te vas a dirigir de vuelta al bloc de notas y vas a pegar aquí el nuevo número. Ya para verificar que se aplicó correctamente, vamos a guardar el código y lo vamos a actualizar. Bien, ahora en Font Name vas a agregar exactamente el título que contiene tu fuente. Y para saberlo no es solo escribir el nombre que contiene por fuera, sino que vas a hacer doble clic sobre el archivo .ttf que está en nuestra carpeta de fonts. Ya en esta primera línea, como podemos observar, está el nombre real del archivo. Y te digo esto porque si lees aquí arriba, en este archivo le agregaron un nombre diferente al que tiene por dentro. Ya en Font Size Month podrás modificar el tamaño del mes específico que contiene, al igual que Font Size Day, en donde define el tamaño del día. Así que entre más grande sea este número, mayor se verá estos dos elementos. Ahora en Post X, Post Y Day y en Post Y Month vas a poder definir la posición en donde está situado el texto en la pantalla. Aquí sí les voy a explicar esto un poco más despacio para que lo comprendan, ya que al principio es un poco complejo de entender. Como habrás notado, en estos tres títulos contiene una X y una Y. Estas mismas están basadas en las medidas del sistema de coordenadas de pantalla. Entonces, para que sea más fácil de entender y puedan sacar tus propias medidas, te vas a guiar exactamente en este cuadro. Aquí en Post X define la posición horizontal de cómo va a estar el texto. Como aquí está definido es 78, eso significa que entre mayor sea la X, más se va a mover el texto hacia la derecha. Pero si queremos que este esté un poco hacia la izquierda, debemos de reducir este número. Ahora en Post One Day y en Post Y Month, lo que hacemos es definir la posición vertical del texto del día y del mes. Así que vamos a saber que entre menor sea el número en Y, más hacia arriba va a estar posicionado el elemento, como en este caso está Post Day. Pero si el número es mayor en Y, irá más hacia abajo, como sería el caso de Post Month. Yo lo dejaré así mismo como está, ya que la imagen cuadra bien con el texto, pero si en tu caso usas otra imagen de fondo o se descuadra al momento de editar, ya sabes qué hacer. Proseguimos con Measure Month. Esta etiqueta solo la van a encontrar si escogieron modificar la plantilla que dice español.ini. Y te digo esto porque esta etiqueta sirve para poder traducir en cualquier idioma los meses del calendario. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, en portugués o en árabe, solo debes de cambiar estas palabras que están al lado del mes escrito en inglés por tu idioma. Como yo hablo en español, entonces lo voy a dejar exactamente como está. Nuevamente, en la etiqueta de meter fondo, podrás modificar el tamaño del widget aumentando el número que está en W. Si lo quieres más pequeño, solo debes de disminuir este número. Y ya en los siguientes códigos que se encuentra aquí abajo no es necesario de modificar, ya que esto indican los bordes que contienen las letras. Así que si tú quieres cambiar el color de los bordes, solo modifica esta parte del código. Y ya para finalizar, les recuerdo que pueden convertir igualmente su widget en formato .rmskin como expliqué antes para que puedas compartirlos con otros. Para iniciar con el tercer widget vamos a crear la estructura del mismo como ya he explicado antes. Bien, hecho esto vas a dirigirte de vuelta a mi Patreon y aquí te encontrarás igualmente con la plantilla del widget de hora.
Ahora vas a abrir Pinterest en otra pestaña para que puedas encontrar de forma más rápida los recursos que te servirán para poder crear las skins. Y para esto te estaré dejando algunas palabras claves en pantalla para que puedas buscarlo. Hecho lo anterior, ahora entramos a nuestro editor y vamos a empezar rápidamente indicando las medidas de nuestra base. En ancho sería 1015 por 556 de alto. De todas formas puedes escoger el tamaño que prefieras para crear el fondo. Y abierto nuestro editor, ahora si estás utilizando Canva vas a ir exactamente a donde dice elementos y luego a formas para que puedas escoger la forma rectangular que sería nuestro fondo. Pero si prefieres mejor utilizar las imágenes que descargaste en Pinterest, simplemente ve a subidos por si no quieres hacer este paso manualmente. Ya terminado nuestro diseño, solo debes de guardarlo en donde dice compartir. Luego en descargas y aquí mismo activas la opción de fondo transparente para que funcione. Por último vas a presionar el botón de descargar para que se termine este proceso. Ahora nos vamos a dirigir de vuelta a Rainmeader para ingresar como explicado antes dentro de la carpeta. Aquí en Resources vas a añadir los recursos de imagen y fuente como ya he explicado antes. Hecho estos dos pasos importantes, ahora solo repetiremos el mismo proceso de copiar el código que descargamos. De vuelta, vamos a empezar a modificar lo siguiente. Primero rellenemos la información inicial de nuestro widget. Después en variables en Custom Font Name vamos a agregarle el título que contiene por fuera la letra que has descargado. Ya en Scale podrás aumentar todos los elementos que contiene el widget. Es decir, que si reemplazas este 2 por un 3, se va a poner más grande nuestro widget. Y si le agregas un 1 o menos, se verá más pequeño. Igualmente, dulzuras, recuerden que deben de activar el widget antes para poder visualizar las modificaciones en tiempo real. Si al principio no se muestran o ven que no sale como esperaban, no se preocupen. Es totalmente normal ya que todavía nos falta definir algunas cosas del código. Dicho esto, nos iremos de una vez a Meter Background para poder escribirle el título de la imagen que le agregamos antes y así nos pueda aparecer en la pantalla cuando presionemos en actualizar. Regresando arriba, ahora en Miss Your Time, justo en el código que dice Format, podrás usar los dos formatos de hora, cambiando solo la inicial. Entonces, si quieres usar el formato de 24 horas, o sea, hora militar, debes de cambiar esta I por una H. Pero si prefieres mejor mantener el formato estándar de 12 horas, solamente déjale la I en mayúscula que ya incluye esta plantilla. Ya en PostX te recuerdo que podrás mover la hora de forma horizontal de izquierda a derecha por toda la pantalla como expliqué antes.
al igual que PostJet, donde podrás mover la hora de forma vertical. Entonces, entre mayor sea el número, más abajo se moverá. De vuelta en Mi The Background, justamente en W puedes modificarle el tamaño individual a la imagen, en caso que luzca desproporcionada con la hora. Ya en Meter Time Display, justo en Font Color, le podrás cambiar los colores como ya he indicado antes, al igual que en Font Size, que podrás cambiarle el tamaño de forma individual a los números. Ya hecho esto, si deseas modificar los siguientes códigos que están agregados aquí mismo, les estaré dejando en pantalla para qué sirve cada uno de ellos. Bueno, dulzura, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Antes de finalizar, quiero mandarle un saludito súper especial a Flavio, Jenny y a Zafire Cueto por ser parte de los miembros exclusivos en mi canal de Patreon. Gracias a ellos puedo seguir creando más contenido como este. Por último, no olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario por si tienes alguna duda al respecto. Sin más que decir, nos vemos a la próxima. Bye.